Con su venia, señoría, la defensa del señor Eduardo de los Santos, Israel Castro y Armando Luzando, lo primero que quiere es agradecerles el trato que nos han dispensado durante estos 4 días y también agradecerle al Ministerio Fiscal. Si hemos dicho o hecho algo que les pueda molestar, les damos nuestras más sinceras disculpas y decirles que siempre ha sido en estrictos términos de defensa. Una vez manifestado esto, entraré a valorar la prueba practicada durante estos 4 días de juicio oral. Muy bien, señoría, nos oponemos a la calificación de los hechos que ha realizado el Ministerio Fiscal porque entendemos que no ha traído a este plenario prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia regulada en el artículo 24.2 de nuestra Constitución, ni en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni en el artículo 4 del Convenio Europeo de 4 de noviembre de 1950 y demás. El Ministerio Fiscal acusa a mi cliente en función del artículo 368 de nuestro Código Penal, en concreto la conducta típica por la cual está acusando es por tráfico de drogas. Creemos que ha quedado completamente claro lo que es el elemento objetivo, la posesión. El día de autos se produce una entrada de registro en el domicilio de mi cliente, en la calle Alcalá 204, y se encuentra una cantidad de metanfetamina junto con otras pequeñas cantidades de droga. De esto estamos de acuerdo todas las partes. El problema, señorías, viene con el elemento subjetivo, con la intención. Realmente, ¿qué intención tenía don Eduardo y su pareja, don Slavi Penkov, con relación a estos hechos? Pues bien, para el Ministerio Fiscal está clarísimo que mis clientes querían esa cantidad de metanfetamina para distribuirla para terceras personas, mientras que mis clientes dicen que única y exclusivamente dedicaban esa cantidad a su propio autoconsumo. Por supuesto, el Ministerio Fiscal no tiene prueba directa para probar este elemento subjetivo. No ha podido traer aquí ningún tipo de prueba directa, como fuese la confesión de mi cliente, ni tampoco ningún testigo que pueda acreditar que don Eduardo ha realizado cualquier tipo de actividad relacionada con el tráfico de drogas y entonces, para seguir con esta acusación, tiene que acudir a la prueba indiciaria o a la prueba indirecta para intentar desvirtuar así la presunción de inocencia con todos los riesgos que conocemos que tiene la prueba indiciaria con relación a la presunción de inocencia. Y entonces empezaré a valorar uno a uno todos los elementos periféricos que han rodeado estos hechos aquí enjuiciados en el día de hoy, a los cuales nosotros le vamos a llamar contraindicios. La primer contraindicio, señores, es la declaración de Eduardo y de don Slavi. Ellos han manifestado que convivían juntos, el día de autos, que llevaban más de 2 años juntos y que son consumidores de metanfetamina y principalmente de ketamina, que tenían un consumo conjunto y que esa cantidad que se halló el día de autos en su casa única y exclusivamente la tenían orientada a su propio consumo para sufragar así su alta adicción. Han negado en todo momento que se dedicasen al tráfico de drogas, tanto a nivel pequeño, al grameo, como se suele llamar en la calle, y también a las grandes cantidades, como manifiesta el Ministerio Fiscal. Segundo contraindicio, señorías, es el momento de la detención. Cuando la policía los intercepta en el descansillo de su casa, el 8º A, el día de autos, pues lo primero, sacamos 2 conclusiones. La primera, estos señores ni se van corriendo ni intentan resistirse a la autoridad policial, y durante el cacheo, el registro, no encuentran ninguna cantidad ni de metanfetamina ni de ninguna droga y tampoco ningún elemento, ni básculas ni nada. No llevaban nada. ¿Y por qué no llevaban nada? Porque estos señores no se dedican al tráfico de drogas. Estos señores única y exclusivamente son consumidores de droga. Por ese motivo no llevaban droga. Tercer contraindicio, lugar donde se encuentra la droga. Eso es un tema muy importante. La droga, tal y como consta en el acta de entrada y registro firmada por la Administración y también, señoría, por lo que tal aparece en el atestado, tal y como ha manifestado mi cliente y don Slavi, y también incluso el instructor, aunque le costó mucho que reconociese cómo estaban las cosas, hubo que reflejar en la memoria enseñándole el folio donde estaba. ¿Dónde estaba esa droga? No estaba en caletas, no estaba en doble techos, no estaba detrás de un mueble, estaba completamente a la vista. La droga estaba, señoría, en parte de la casa donde los moradores de la misma podrían llegar sin ningún tipo de esfuerzo físico. Aparece en la mesilla de noche, aparece en la mesita del salón junto con las pipas de cristal que utilizaban estos señores para fumar, y aparecen en un mueble chino que hay en el salón en el cajón del medio. Por lo tanto, no parece escondido. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia antigua, pero creo que viene muy al caso. Es una sentencia de 19 de junio de 1986, ya en el 86, que viene a decir que todo drogadicto sabe que el autoconsumo no es constitutivo de delito, por tanto, no hay necesidad de esconder la droga. Entonces entendemos que estos señores no escondían la droga porque no estaban haciendo nada malo, estaban dentro de la intimidad de su domicilio y, por tanto, única y exclusivamente la estaban consumiendo. Cuarto elemento o cuarto contraindicio, señoría. Elementos de corte y de báscula.
Tal y como aparece en el atestado, tal y como aparece en el acta y tal como el letrado ha preguntado tanto a mi cliente como a don Slavi durante la práctica de este juicio oral, de esta prueba, en esta casa no aparecen ningún tipo de producto químico, no aparecen éter, no aparecen vasos de precipitado, no aparecen acetonas, ácido clorhídrico, no aparece nada que a ustedes le puedan llevar a la conclusión lógica e indubitada que estos señores cortaban la droga. Pero es que tampoco, señoría, aparecen básculas, ni aparecen bolsitas, ni cierres y mucho menos armas. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esta gente no tiene elementos para la industria del tráfico de drogas. Y no tienen elementos para la industria del tráfico de drogas porque sencillamente no se dedican al tráfico de drogas. Quinto contraindicio, señoría, pureza de la droga. 76% de pureza de la droga según el informe pericial que consta en autos. Si mis clientes se dedicasen al tráfico de drogas y sobre todo al tráfico de drogas de grandes cantidades, tendrían lo que se llama en el mercado una pureza de primera mano. Cogerían cantidades de droga mucha más alta de pureza, ¿para qué? Para cortarlas y ganar más dinero con el corte. Eso no lo tienen. Ellos lo que estaban consumiendo es un 76%. 76% es la pureza que se puede encontrar en la puerta de cualquier discoteca o en cualquier esquina de un barrio de Madrid. Por lo tanto, ellos tenían esa pureza porque son consumidores finales. Lo que son únicamente son consumidores. Sexto indicio. La droga que aparece en una onza de 52 gramos en una pieza, que da un neto de 42. Era una sola pieza. Si estos señores se dedicasen, tal y como manifestó la policía, a gramear, a tener mulas, esos 52 gramos, señoría, lo normal y lo lógico es que estuviesen fraccionados en gramos y medio gramos para facilitar la venta a terceras personas. Normalmente nadie te compra 52 gramos de golpe. Por lo tanto, entendemos que es un indicio, un contraindicio muy importante a tener en cuenta. Séptimo, valor de la droga incautada en relación a la capacidad económica de los moradores de la vivienda. Pues mire usted, el valor de la tasación no llega a 2.000 euros, tal y como aparece en autos y tal como el Ministerio Fiscal ha realizado tanto el juez el autoprocesamiento y el ministerial el escrito de acusación. Si ustedes han escuchado todas las conversaciones, están hablando de 25, 35, ese es el precio de calle que había en ese momento y es el precio que aparece en la tasación. Por tanto, no llega a 2.000 euros. Mi cliente, que ha manifestado cuánto dinero al mes, este señor ganaba 2.200 euros al mes, porque en ese momento estaba de baja, estaba cobrando un subsidio, dada su discapacidad, y también su madre, que en paz descanse, le estaba ayudando mes a mes, tenía una cuenta conjunto, tenía una tarjeta de débito, iba sacando dinero. Pero es que además el señor Slavi Penkov, el cual también manifestó aquí, también trabajaba, hacía extra de camarero porque trabajaba en terraza y al mismo tiempo este señor también manifestó que tenía joyas de su familia que ha ido vendiendo y empeñando para poder sufragarse esto. ¿Qué queremos manifestar con esto? Que este señor ganaba dinero suficiente, tenían ingreso suficiente entre los dos para poder costearse esa adicción y por tanto no tenían que traficar con terceras personas para poder costearse esa adicción tan fuerte que tenía. Más. El contraindicio número 8, el dinero encontrado en la vivienda. En la vivienda, señorías, se encuentran 5.800 euros. Es una cantidad bonita de dinero, pero no es una exageración. Ustedes saben mejor que yo que normalmente los pisos en los cuales se dedican al tráfico de drogas se hallan cantidades muchísimo más elevadas. Importante, ¿dónde se encuentra ese dinero, señoría? Ese dinero no aparece escondido en una caleta, en un doble techo, detrás de un mueble o envasado al vacío como si fuera jamón york, como muchas veces aparece ese dinero, para que no se moje y se preserve. No. Ese dinero única y exclusivamente aparece en la caja fuerte, que es el lugar normal donde se mete el dinero en una casa que tenga caja fuerte y aparece la caja fuerte, no aparece escondido. Pero también un tema muy importante, ¿qué denominación? Que aparece también en el atestado de la policía y también en el acta firmada por la letrada de la administración, está en billete grande. Estamos hablando que está en billete de 500, de 200, de 100 y de 50. ¿A qué conclusión queremos llegar con esto? Pues la conclusión, señorías, es que si mi defendido se dedicase al tráfico de drogas, tuviese mulas en la calle vendiendo, a esos precios que estamos hablando, pues seguramente tendría billetes de 20, de 10, de 5 e incluso monedas. Y ese tipo de billetes no se han hallado en la entrada del registro y entendemos que es un contraindicio importante. Contraindicio número 9. No hay personas filiadas subiendo y bajando de la vivienda. Al igual que el otro coimputado, la policía dice que ha visto gente entrando y saliendo de aquella forma, pero por lo menos filia a alguien. En la morada de mi cliente no aparece nadie.
Este letrado le preguntó al inspector que, obrando como instructor, firmó dicho atestado, que se habían identificado a alguien subiendo y bajando la casa de mi cliente, ya sean camellos, ya sean mulas, ya sean amigos, a alguien, y por supuesto si esa gente pues tenía algún tipo de droga. Señoría, nada, no han identificado a ninguna persona, ni subiendo ni bajando. Realmente ahí ha sido, a mi juicio, con todo respeto, bastante defectuosa la investigación. Más cositas importantes contra indicio número 10, posesión en relación con el consumo. Mire usted, en esa casa estaban viviendo dos personas durante mucho tiempo y dos consumidores. Creo que la declaración del señor Slavi Penkov fue bastante reveladora. Este señor vino a declarar aquí con bastante valentía y con bastante aplomo y le manifestó a ustedes cómo era el consumo que tenían. Y lo contó con todo lujo de detalles, cantidades, dosis, formas de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Importante tener el tipo de consumo. Primero vamos a ir a las tablas toxicológicas que ha hablado el Ministerio Fiscal. Mire usted, aquí ha venido un perito a deponer testimonio que no era cualquier perito, era un perito muy reconocido, con mucha experiencia, con más de 1000 juicios a la espalda y que además estaba en el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid. De hecho, señores, el señor Pepe Cabrera fue el que redactó las tablas de toxicológicas que están utilizando ahora, hace 25 años. Importante el dato, hace 25 años, ¿de acuerdo? Y a preguntas de este letrado le preguntamos si él conocía la pipa de cristal húmeda y las diferencias entre la pipa de cristal húmeda y fumar metanfetamina en pipa de cristal seca. Y dijo que la diferencia era atroz en cuanto a cantidades, porque la pipa húmeda exige mucha más cantidad de metanfetamina al ser fumada que la pipa seca. Es decir, mis clientes no están locos y no se quieren matar con 2 y 3 gramos. Lo que pasa es que han optado por esa forma de consumo en una pipa húmeda que exige mucha cantidad. Si el Ministerio Fiscal, hablando en estricto término de defensa, no está a la última de los consumos, pues es así, está así, se está utilizando durante este tiempo y es una cosa que es así. Entonces, señoría, estamos hablando que eran consumos de 3 gramos diarios, como manifestó don Slavi y don Eduardo. No sé si usted recuerda que decía que estaban 3 y 4 días enteros sin dormir. Echemos cuentas. Si son 6 por 4, 24. Descansaban un día y medio y volvían de nuevo con el maratón. Es decir, es que estos señores se fumaban esos 52 gramos en bruto o esos 42 gramos en neto en un santiamén. Si la policía tarda en llegar 5 días más es que no encuentran nada en la casa. ¿De acuerdo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a estas tablas toxicológicas, manifestar lo siguiente. Primero, son bastante injustas y así lo dice parte de las sentencias de nuestro Tribunal Supremo. Por ejemplo, tenemos la sentencia 705/2005 de 6 de junio o la sentencia 903/2007 de 15 de noviembre, en lo que dice que la tenencia en sí de cualquier droga no supone que ya te dediques al tráfico de droga. Tiene que haber elementos periféricos que lo rodeen, que a ustedes le pueden llevar a una conclusión de que este señor se dedica al tráfico de drogas. Es decir, tener droga en sí no es suficiente para que te condenen por tráfico de drogas. Tienen que demostrar, a través de, aunque sea de elementos subjetivos o prueba indiciaria, que realmente lo tienes preorientado a la venta, y cosa que no ha pasado aquí. Más cosas que creemos importantes y que aparecen como contraindicios. Así, importantísimo, señoría, falta de un estudio socioeconómico de don Eduardo. La policía lanza una serie de acusaciones y dice que don Eduardo se dedica a vender droga, tanto a pequeña cantidad, con mulas, grandes cantidades, que interviene en la venta de grandes cantidades, y que además no solamente está asociado con el señor Amargo, sino que por su lado también distribuye. Entonces, lógicamente, todos conocemos que el tráfico de drogas se gana mucho dinero. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Entendemos que una forma de demostrar y traer aquí pruebas suficientes a este tribunal de que mi cliente se dedica al tráfico de drogas era demostrar el dinero que estaban gastando, si tenían ingresos que no pudiesen acreditar o, si no, señoría, siguiendo los gastos que no podían acreditar. Los norteamericanos, que en esto son unas máquinas, son muy buenos, la DEA, dicen eso famoso de follow the money, sigue el dinero, sigue el dinero. Estos señores no han seguido el dinero de ningún lado, no han hecho ni una gestión económica muy sencilla. Y más cuando los delitos de tráfico de drogas están íntimamente ligados, como ustedes bien saben, con los delitos económicos. Entonces, ¿se ha hecho un estudio para ver si este señor en el registro mercantil tenía sociedades y operaba a través con ellas? No se han hecho. ¿Se ha hecho un estudio, hemos ido al registro de la propiedad a ver si este señor tenía propiedades que haya comprado? Tampoco. ¿Se ha ido a la Dirección General de Tráfico a ver si compraba vehículos? Tampoco. ¿Se han dado oficios o se han pedido al juez que viese oficios bancarios para dónde sacaba este señor el dinero? No se ha hecho. Ha sido una investigación completamente incompleta y Roma
que no ha traído a este plenario prueba suficiente de convicción para que ustedes puedan llegar a esa conclusión lógica e indubitada. Y es más, dicen también, señoría, que estos señores necesitaban dinero para sufragar la obra de teatro Yerma. Mire usted, la obra de teatro Yerma, que justamente no se pudo llegar a estrenar fruto de esta detención, se iba a estrenar, creo que era en el mes de enero, en el Teatro de la Latina. No sé si ustedes conocen el Teatro de la Latina, pero es uno de los teatros más grandes y más prestigiosos de Madrid, que tiene un aforo de 700 personas. Para montar una obra de teatro, un musical de ese calibre, se necesitan, señores, cientos de miles de euros para ponerla en marcha, porque en esa obra trabajaban casi 40 personas. Estamos hablando de músicos, bailarines, iluminación, marketing, administrativos, 1000 personas, y se necesita muchísimo de dinero. Estos señores ni siquiera han tenido la mínima diligencia de traer a este procedimiento quién es la sociedad que explotaba Yerma. La sociedad mercantil que explotaba Yerma, que aparece en el tomo 3 de las actuaciones y que ha sido aportado por la defensa, señora Amargo, se llama una sociedad que se llama la del Poncho Rojo. Y la del Poncho Rojo es quien estaba explotando esa sociedad. Y además, cuando tienes un personaje del calado del señor Amargo, el teatro se asocia contigo para apoyarte y te da la publicidad y etcétera. Entonces, con 3.000 euros, con todo respeto, señoría, no contratamos ni un cuarteto flamenco para una boda. Es imposible, no se puede hacer. Entonces, por favor, un poquito de rigor de la policía a la hora de hacer ese tipo de acusaciones que de verdad hacen hasta daño al oído. Más cosas. Entonces, estos serían los elementos periféricos que, como ve usted, señoría, es que no tiene ni uno. Se ha encontrado droga en casa de mis clientes, pero todos estos elementos que, según la doctrina y todas las sentencias que he leído, que no han sido pocas, pues no se dan. Entonces, ¿cuál es la prueba estrella que tiene la Fiscalía para que ustedes lleven a la conclusión de que mi cliente era ese peligroso y grande traficante de drogas a nivel grande? Pues bueno, pues tenemos las llamadas telefónicas que ahora pasaré a analizar. Lo primero que le quiero decir, señoría, es que casi en 6 meses de intervención telefónica de mi cliente, la Fiscalía, con 24 horas, escuchando lo que este señor hablaba, solamente ha podido traer 5 llamadas. De señor Amargo trae 50, que tampoco, pero de mi cliente trae 5 llamadas. De esas 5 llamadas, manifestar que mi cliente realizaba todas con su propio teléfono móvil. Si mi cliente fuese ese narcotraficante que tiene esas conexiones tan fuertes y que trafica tanto a nivel medio como a nivel fuerte, y sería una persona inteligente, pues intentaría, sobre todo, intentar protegerse, ¿verdad? Intentaría que sus comunicaciones fueran secretas, más si cabe, porque si da con sus huesos en prisión puede estar muchos años. Entonces, lo normal, señoría, es que este señor no utilice su propio teléfono móvil para ese tipo de cosas. Y, sin embargo, sí lo hacía, utilizaba su propio teléfono móvil. Y luego también creo que hay que poner en contexto las llamadas que tenemos que escuchar. Mi cliente, desgraciadamente, es una persona adicta a la droga, a la metanfetamina y a la ketamina. Y también el señor Amargo, por desgracia, también es adicto a dicha sustancia. Por lo tanto, señoría, entre adictos se tienen conversaciones de adictos. Tienen ustedes que tener en cuenta que estos señores 24 horas al día viven y giran en torno, igual que los planetas giran en torno del Sol, ellos giran en torno al consumo de drogas. Entonces, ¿de qué van a hablar? De drogas, de precios, de calidades, del que tiene bueno, del que tiene malo, del que fía, del que no fía, del que han detenido. Entonces hay que tener en cuenta de qué estamos hablando y de los volúmenes que estamos hablando. Y ahora, señoría, voy a entrar a valorar las llamadas que ha intervenido la policía y que se han discutido durante estos días. La primera llamada es la llamada del trastero, la famosa llamada del trastero. Para la policía, que dice, eso sí, que hablaban de forma velada en esta llamada, única y exclusivamente es que estos señores querían montar un narcopiso en ese trastero, en ese cuarto de ropas, querían montar sí o sí un narcopiso. Y llegan a esa conclusión porque dicen que, sobre todo, que no tenía telefonillo, que lo querían con luz, que lo querían con agua, y sobre todo por el tema de los vecinos. Creemos que esto es una sospecha que no lleva a ningún sitio. Además, este letrado, no sé si usted lo recuerda, le preguntó dónde estaba el trastero. ¿Habían visto entrar y salir a este señor del trastero? ¿A nombre de quién estaba alquilado el trastero? Es que, señoría, no han hecho ninguna diligencia. Solamente han hecho la escucha y no han hecho ninguna diligencia de investigación. Pero es que todavía hay más. Es que cogieron el teléfono de la inmobiliaria y ni siquiera se pusieron en contacto con la inmobiliaria, con lo fácil que lo tenían para hecho. Inmobiliaria, Policía Nacional. Un trastero, señor Amargo, señor de los Santos, ¿ustedes saben algo? No han hecho nada, completamente nada.
Pero, sin embargo, mi cliente se ha dado una explicación que creo que es más que lógica. El señor Amargo tiene una carrera de 30 años y tiene un montón de vestuario de esos 30 años. Y me consta que mucho de vestuario carísimo y muy bueno. Y el señor Eduardo de los Santos también tiene, de obras chiquititas que había hecho, tiene vestuario y tiene atrezo. Estos señores tienen vestuario, igual que nosotros tenemos libros de derecho y tienen un vestuario. Querían un sitio, no un trastero para tener la ropa amontonada, un sitio donde poder tener la ropa lavada, limpia, planchada y cosida para trabajar con ello porque es su forma de vida. Entonces, querían un sitio con luz y con agua. Pero también, ¿por qué querían que no tuviese telefonillo? Pues como han dicho, estos señores hacen bolos, iban a hacer un montón de bolos que tenían por toda España, muchos de ellos son cerca, por motivos de costes, se vuelve y se viene en el mismo día, porque imagínese usted en hoteles solamente casi 40 personas en hoteles, comiendo, desayunando y demás. Entonces vienen el día, y se vienen a horas intempestivas de madrugada y vuelven de madrugada. Entonces toda esa gente subiendo y bajando bultos de un piso residencial, pues hubiese sido un problema grande para los vecinos y seguramente hubiesen protestado. Y luego tenemos el tema de que por qué no querían poner el trastero a su nombre. Mi cliente, señoría, y esto es una cosa muy habitual, pensaba que estaba cobrando una pensión, entonces no podía tener una actividad, por ese motivo fue. Entonces, estamos entre una sospecha, esto no puede ser un indicio, ni un hecho base, porque no está acreditado, y tanto la versión de la policía como la versión de mi cliente son las dos posibles, no pueden llegar ustedes a la conclusión al 100%, y esto es una sospecha, y ustedes saben mejor que yo, que en base a sospechas no se puede condenar a nadie. Seguimos con la famosa llamada de las obras en la casa del señor Amargo y de la santería, de los santos que tenían ellos en casas. Ha quedado acreditado que en casa del señor Amargo había obras. Lo ha dicho el señor Amargo, lo ha dicho Luciana, la mujer del señor Amargo, y también la policía que entró y hizo entradas y registros en casa del señor Amargo. También a preguntas de este letrado, no sé si lo recuerdan, le pregunté al inspector si sabía si don Eduardo y el señor Amargo compartían creencias religiosas y me dijo que sí, que compartían la misma religión. Entonces, tiene más años de religión don Eduardo que el señor Amargo, lo aconseja y le pregunta directamente por las cositas que son los santos. ¿Dónde tienen los santos? Como estaban de obra, estaba lleno de polvo, lo que le recomienda es que sus santos, que es el tipo de su confesión, que es una cosa privada, que lo lleve directamente a la habitación donde tenía sus cosas para que no se los vean, para que no los toqueten, para que no se lleven el polvo y demás. Llegar que con esa estamos hablando de drogas, pues creo, señoría, que eso también una sospecha, que es un indicio, un hecho base que no está ni mucho menos acreditado y en base a esto tampoco se puede condenar. En la llamada de hablar, buscar un nuevo cubita, un nuevo Manuel Ángel, pues lo mismo. Es una conversación, señorías, que ellos lo que vienen a decir es que necesitaban un asistente. Era una obra muy grande de teatro, llevaba muchísimo trabajo y de no haber sido detenidos, pues seguramente estarían girando por toda España. Y Eduardo necesitaba ayuda. Necesitaba una persona que condujera, una persona que sepa temas de informática, una persona que le ayude en casa, porque no cree usted que arrastrar una obra y hacer todas las gestiones de una obra de teatro, pues no es un trabajo baladí, es un trabajo duro y necesitaba ayuda. Entonces, como Cubita, como ha quedado aquí demostrado, es una persona que es como una navaja suiza, es bastante polifuncional y hace de todo, pues entonces quería una persona que fuese del corte de Cubita, que pudiese hacer varias cosas a la vez. Pero claro, la policía, al escuchar Cubita, dice, pues ya la mula, quiere buscar una mula sí o sí. Y este letrado, con bastante mala baba, le preguntó si la mula es necesario para el puesto de mula, que sepa informática, que sepa ofimática, que sepa... Y no supo que contestarme para el tema de mula. Entiendo, señoría, que esto también es una sospecha, que no es ni siquiera un indicio y que a ustedes no le puede llevar a una conclusión de que esto significa que tenía una mula. Y además, como ha manifestado mi cliente, es que finalmente, como no se hizo yerma, no se contrató a la persona y además no le gustó el perfil de la persona porque no tenía ganas de conducir y no se contrató a esa persona. Sí, esta es buena, la llamada de la pérdida de teléfono. Mi cliente y el señor Eslave, con bastante sinceridad, manifestaron a este tribunal que, dado su libertad, pues contrataban servicios de prostitución masculina a veces. Y que para ese tipo de prostitución lo hacían a través de aplicaciones de Internet como Grindr, Telechapero, etcétera. Y entonces han manifestado que tenían un teléfono especial para ese tipo de citas o para ese tipo de actos lúdicos, completamente válido. ¿Por qué? Porque dentro de ese ámbito pues se tienen conversaciones, se mandan fotografías y a lo mejor hay gente que la ves una vez y no la quiere volver a ver y querían teléfonos que no fuesen su teléfono de familia y su teléfono normal. Hay una conversación que después de mantener sexo en su casa, los tres, baja Slavi a comprar cervezas y esto es literal, tal y como aparece en la conversación, ¿verdad? Aparece en esa conversación. Y lo que viene a decir mi cliente, que acababa de tomar metanfetamina, que le ponía muy desconfiado y le ponía muy nervioso, tal y como han manifestado, pues dice que no encuentra su teléfono móvil porque piensa que la persona con la que acaban de tener relaciones les ha quitado el móvil. La policía directamente llega a la conclusión que sí o sí
es que quería realizar compras de drogas con ese teléfono a nivel grande. Y esta señoría, la famosa llamada por la cual se otorga la entrada de registro en casa de mi cliente. Entiendo también que es una sospecha que en ninguna forma puede ser un indicio base ni un hecho base, porque no puede ser acreditado al 100%, no pueden llegar a esa conclusión y en base a ese indicio tampoco se puede. En tema de la famosa llamada también del anillo de Dios, pues una cantidad de una llamada de un anillo, como ha quedado claro, a mi cliente le gustan las joyas, le gusta el esoterismo, le quería regalar al señor Amargo un anillo. Al señor Amargo me consta que le gustan mucho los anillos, las joyas, los abalorios, le llama mucho la atención y se la iba a llevar. Y la medicación, pues parece ser, según ha manifestado mi cliente, pues este señor toma una medicación preventiva, una medicación profiláctica para prevenir que te peguen el VIH, que es muy famosa, se llama PrEP, y se la estaba llevando a la casa porque se la había dejado en su casa. Entonces creo que también puede ser verdad lo que dice la policía y puede ser verdad lo que dice mi cliente, por lo tanto, como no está acreditado al 100%, pues es una sospecha. Y ya para rematar tenemos la famosa llamada de Raúl Requejo. En esta llamada, señoría, ni siquiera mi cliente interviene. Están hablando de la posibilidad de comprar 1 kilo de metanfetamina. Calidades, precios, formas de entrega, etcétera, etcétera. Pero es que mi cliente no interviene. Y entonces dice que tiene un productor que es buenísimo, que es capaz de distribuir hasta 1 kilo cada 15 días. Y claro, al escuchar esto, la policía pues rápidamente piensa que el productor tiene que ser mi cliente. Señoría, cuando uno es un martillo piensa que todos son clavos. Entonces dice, pues tiene que ser este sí o sí. Y le pregunté si realmente el señor Amargo pues conocía solamente a un productor en su vida. Y el señor Amargo lleva 30 años, conoce cientos de productores, él es productor, su mujer es productor, su hermano es productor, y hasta su padre ha producido cosas. Entonces, un montón de gente. Entonces creemos que también es una afirmación bastante peregrina que no se puede estar sospechada. Pero es más, este letrado le volvió a preguntar, pero vamos a ver, ¿hubo más llamadas entre el señor Raúl Requejo y mi cliente, don Eduardo de los Santos? Estábamos hablando de 1 kilo, era una llamada importante. Lo normal es que esa policía se hubiese puesto en contacto con el juez y dice, oye, están hablando de 1 kilo, vamos a intervenir el teléfono del señor Requejo porque es necesario, queremos saber si se vendió ese kilo. Me dice que no. ¿Se reunió con el señor Raúl Requejo o tuvieron alguna entrevista? ¿En una cafetería? No sé, algo más siniestro, en los parkings de un centro comercial, algo así que diese un poquito de... No, no hay nada, no hay nada. Y sin embargo, al 100% ya dan por hecho que esa llamada al Raúl Requejo era para comprar 1 kilo cuando no tienen referencia si esa compra se hizo o no se hizo. Si se hizo algún acto preparatorio para realizar esa compra o no se hizo ningún acto preparatorio para realizar esa compra. Y luego, sí, señoría, hay una llamada que parece que está hablando de que comprar una cantidad de 400 gramos, una llamada que es del 23 y del 26 de agosto, que hablan un poquito más claro, pero claro, señoría, estamos hablando de una llamada del 23 de agosto y del 26 de agosto, y a mi cliente le intervienen la metanfetamina en su casa el 1 de diciembre, casi 4 meses después. ¿Tiene esa llamada la suficiente enjundia y es una relación causa-efecto entre una llamada de 4 meses y 42 gramos de metanfetamina neta en la casa? ¿Se podemos llegar a la conclusión que esa es la misma metanfetamina de la que estaban hablando? ¿Sabemos si realmente esa anfetamina la compraron finalmente o se quedó en agua de borrajas? Es que no terminan de rematar. Esto es como un torero que da muy buenos pases, pero cuando llega la hora de matar, no entra, no mata. Esta gente no trae aquí ningún tipo de prueba y creo que es importante. Por todo esto, señoría, entendemos que no ha sido enervada la presunción de inocencia de ninguna forma. Sé que la prueba de indicios es complicada, pero hombre, hay que traer algo más y la policía tiene muchísimos medios para elevar el tema de la presunción de inocencia. Les rogamos que apliquen el principio de valoración de la prueba, indubio pro reo, por el cual, en caso de duda, siempre se falla a favor del reo, y dicten una sentencia absolutoria para mi cliente en relación a que todos estos elementos periféricos que hemos desgranado anteriormente se ha visto que no se daban y, por tanto, que no se puede llegar a una conclusión lógica indubitada que tuviesen esa cantidad de metanfetamina única y exclusivamente para ellos y no para la venta a terceras personas. Y si después de todo lo manifestado por este letrado, ustedes llegasen a la conclusión que mi cliente ha tenido algún tipo de participación en los hechos y que su comportamiento es acreedor de algún reproche penal, les hacemos las siguientes manifestaciones. Mire usted, el Ministerio Fiscal, con todo el respeto, le pide la friolera de 9 años a mi cliente, otros 9 años al señor Amargo y 6 a Cubita. Y este letrado ha buscado mucha jurisprudencia, tanto mayor como menor, y también de esta sala. Y la verdad, señoría, no he visto a nadie que le hayan dado 9 años por algo así. Me parece mucha cantidad de droga, digo, mucha cantidad de pena de cárcel que le están dando. Lo que les está
pidiendo este letrado es que apliquen ustedes el 368.2 de nuestro Código Penal, lo que es el subtipo atenuado, que va de 1 a 3 años. Ustedes como tribunal, y no se lo tengo que decir yo, tienen la facultad de imponer la pena inferior en grado en función de las circunstancias personales y en función de la escasa gravedad del hecho. Y entonces ahí voy a entrar ahora. Mire usted, este señor tiene 52 años. En 52 años de vida, este es el primer enganchón, el primer problema que tiene con la justicia. Es su primer delito contra la salud pública. Este señor salió a la calle después de 2 o 3 días de estar detenido, han pasado 4 años y no ha vuelto a tener ningún problema más con la justicia, aunque tenía una fuerte adicción. Pero ni siquiera una detención, ni de Guardia Civil o policía, nada consta. Este señor no es un delincuente. ¿Qué más? Este señor es una persona culta, este señor tiene estudios universitarios, tiene 2 máster, es una persona recuperable. Viene de una familia buena y estructurada, y además me consta que es buena persona porque le conozco de hace años y es una buena persona. Además de todo esto, señoría, ¿qué le podemos decir? Que don Eduardo no es un peligro para nadie, no es un peligro para la sociedad. En todo caso, don Eduardo es un peligro para sí mismo, pero no es un peligro para nadie. Pero si luego vamos a la escasa gravedad del hecho, ojo, escasa gravedad del hecho, no escasa gravedad del delito, la escasa gravedad del hecho, vamos a lo que dice la jurisprudencia. ¿Hecho aislado? Sí, la primera vez que tiene es un hecho aislado. Lugar de venta, su casa. La droga, señoría, aparece en su casa. A este señor no le cogen con 42 gramos en la puerta de un colegio o de un instituto, es en su propia casa, en su domicilio. No demasiada pureza, 76 gramos, pureza de consumidor final. Y por último, una cantidad que sobrepasa en poco la notoria importancia, estamos 12 gramos por encima. Por tanto, señoría, entendemos que ustedes tienen esa potestad, viendo la escasa entidad de los hechos, de imponer una pena que vaya de 1 a 3 años teniendo en cuenta. Pero es que hay más todavía, porque existen circunstancias que modifican la responsabilidad penal de mi mandante. Como ustedes han visto, este señor, y le hemos acreditado documentalmente, este señor tiene una incapacidad otorgada y una discapacidad. Y eso no se lo han dado así de gratis, se lo ha dado pasando un tribunal médico, tiene un problema cognitivo, tiene una enfermedad incurable y tiene un trastorno psiquiátrico, porque este señor lleva más de 20 años acudiendo a psiquiatras. Este señor ha, como él mismo ha manifestado, y consta en autos, porque hay muchísima información médica en esos autos, cuando ustedes estudien la causa la podrán ver, este señor tomaba medicación psiquiátrica muy fuerte, diazepanes y demás. Y por su cuenta y riesgo mezclaba todo eso con grandes cantidades de metanfetamina y grandes cantidades de ketamina, que la ketamina, señoría, es un anestésico de caballos veterinario, y entonces les hacía. Consta en las situaciones un informe del SAGIAT. Un informe del SAGIAT. El informe del SAGIAT no es que sea un informe que haya podido hacer esta parte, sino es un órgano completamente independiente que en sus conclusiones finales dicen que el señor de los Santos, desgraciadamente, dice que al menos tiene una incapacidad, una eximente incompleta, al menos una eximente incompleta. Habla también el informe del SAGIAT que tiene alteradas sus capacidades volitivas y cognitivas. Habla también el informe del SAGIAT, señoría, de que tiene una percepción adulterada de la realidad. Y está a su disposición, y además no ha venido la psicóloga del SAGIAT a hacerlo, pero sin embargo pues está ya reproducido como prueba. Y este informe, señoría, es bastante reciente. Ese informe se hizo en julio de 2021 y los hechos estamos hablando que se realizaron en diciembre de 2020. Es bastante reciente, es decir, no es como manifiesta el Ministerio Fiscal, es un informe que caja muy lejos. Pero aparte, señoría, esta defensa ha traído a un perito, a un psiquiatra de reconocida trayectoria y creo que muy bien formado y con más de 1000 juicios a su espalda, que ha elaborado un informe bastante preciso tras reunirse con mi cliente en el centro penitenciario, y las conclusiones que ha dado pues son bastante demoledoras. Lo primero, señoría, el informe de nuestro perito privado está en línea con lo manifestado con el SAGIAT. Es decir, no se encuentra usted ante 2 informes, uno que diga una cosa y otro que diga otra completamente radical, sino son 2 informes que van a la limón, van a la par. Y dice que este señor lo que tiene es una patología dual, Tiene por un lado un trastorno límite de la personalidad y luego tiene una fuerte drogodependencia. Nos dice también que presenta un deterioro cognitivo de leve a moderado atribuible al consumo crónico de drogas, ya que lleva más de 4 años tomando drogas, es politoxicómano, tal y como consta en los informes, que aparecen unos informes de pelo y aparece todo eso. Y al mismo tiempo también dice que tiene una patología que disminuye gravemente, aunque no anula sus capacidades intelectivas y volitivas.
Y sobre todo lo que viene a decir este señor es que esta persona tiene que estar recibiendo tratamiento psiquiátrico de por vida. Que él dice, viene a decir también que el centro penitenciario, con que ahora son más modernos, no es el lugar donde este señor tiene que estar y que por lo tanto él recomienda que se someta a tratamiento de forma urgente. Entonces, dicho esto, y tal y como manifiesta la doctrina del Tribunal Supremo, este letrado no ha dicho que mi cliente drogadicto ya de forma directa apliquen ustedes la siguiente a aplicar. No. Está más que documentado por dos peritos y por toda la prueba documental. Por tanto, creemos que ustedes tienen que aplicar el artículo 21.1 en relación con el artículo 20 del Código Penal y todo ello en función del artículo 66 del Código Penal para que al menos bajen un grado la pena a imponer a este señor en caso de que ustedes consideran que es culpable. Pero es más, señoría, además, también tenemos una atenuante analógica de dilaciones indebidas. Esta causa ha tardado 4 años en salir a un juicio. Es verdad que mi cliente y el señor Amargo pueden haber batido un récord nacional en cuanto a cambios de abogado, pero eso no significa que esta causa ha estado en instrucción muchísimo tiempo. En instrucción se han hecho 3 diligencias, se han hecho 2 entradas y registros, las cuales se han hecho en el mismo día, se ha hecho una intervención telefónica y se ha hecho el peritaje de una droga, y para eso se han tirado casi 3 años, y es muchísimo tiempo la causa paralizada, casi 18 meses, y creo que también tiene que aparecer el tema de anestesia. Por lo tanto, señoría, para concluir, lo que le vengo a decir es lo siguiente. Mire usted, si piensa que don Eduardo debe ser condenado, aplíquenle ustedes, con todo lo que le he dicho, el 368.2, el tema de la eximente, el atenuante, si piensan que demás, aplíquenle a este señor una pena igual o inferior a 2 años de prisión, de forma que se pueda suspender la pena en función del artículo 80 y siguientes y este señor pueda ponerse en libertad. Porque este señor no es un peligro para la sociedad, este señor no es un delincuente. Y si este señor se queda en prisión, va a acabar consumiendo y, lógicamente, como no puede pagar 200 euros por 1 gramo de metanfetamina, seguramente dará salto a otras sustancias muchísimo más graves y más dañinas para su salud y no va a salir de allí. Y en base a eso, que suspenda todo eso. Muchas gracias por su infinita paciencia.